Señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señoras y señores diputados, mis primeras palabras son de condolencia por la muerte, por el fallecimiento de quien ha sido un miembro activo de esta Cámara, José María Benegas. Él, militando siempre en otra ideología, en otra posición, ha tenido la grandeza de saber transmitirnos el significado mismo de la democracia. Por eso tengo que empezar mis palabras sintiendo y trasladando mi condolencia a su familia y, por supuesto, también a la gran familia del Partido Socialista en el día de hoy. Es una gran pérdida. Como saben bien, él siempre fue ese referente con el que se puede hablar, con el que se trata, siempre con franqueza, con nobleza, anteponiendo los intereses generales del país a cualquier planteamiento partidista o ideológico. Señorías, el Gobierno trae al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el quinto proyecto que tramitamos en la actual legislatura. El Gobierno ha mantenido una línea muy definida en materia económica, con un objetivo: salir de la crisis y crear empleo. Hoy presentamos los últimos presupuestos de esta intensa, de esta difícil etapa, con la confianza de que lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado. Ha sido bueno para España, ha mejorado la vida de los españoles y, sobre todo, ha abierto las puertas de par en par a un futuro de mayor progreso y bienestar para todos. Es por eso que centraré buena parte de mi intervención de la mañana en analizar la política que hemos realizado, porque es la que explica el nivel de recuperación económica que hemos alcanzado en estos 3 años y que habría sido imposible con otras recetas económicas. La política presupuestaria desarrollada hasta ahora nos abre un abanico amplísimo de oportunidades de futuro y, para aprovecharlas, debemos respetar la coherencia de nuestros planteamientos. Mantenernos en esta línea en los presupuestos para el 2016 no es, por tanto, fruto de ninguna obstinación. Es simplemente la determinación de prolongar en el tiempo los beneficios de una política que ha hecho que nuestra economía se recupere y crezca por encima del resto de los países desarrollados, no ya europeos, y esté creando miles de puestos de trabajo cada día en los últimos meses. Esto va a permitir que entre 2014 y 2015 haya 1 millón de personas más trabajando, con un ritmo de incremento de empleo anual del 3%, el mismo con el que crece el Producto Interior Bruto. De manera que, por primera vez en la historia, todo el crecimiento de la economía, todo, en términos nominales, se dirige a crear nuevo empleo. No creo que haya mejor prueba que esta del carácter social que tiene este crecimiento económico. Este es el que garantiza, a través del empleo, la equidad y la distribución justa de la riqueza económica que estamos generando. Por eso, el 20 de diciembre del año 2012, el presidente Rajoy, en esta Cámara, en su discurso de investidura, resumió su política de la siguiente manera. Abro cita. Me propongo, pues, dedicar toda la capacidad del Gobierno y todas las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y acelerar el regreso de la creación de empleo. Ese era el proyecto que defendió Mariano Rajoy en su discurso de investidura. Cuando en abril del año 12 presentamos los primeros presupuestos, iniciábamos un camino, que es el que hoy nos ha traído hasta aquí, los quintos presupuestos. Desde entonces, desde aquella primavera del 12, sabíamos lo que estábamos haciendo. Desde el principio estábamos seguros de que no nos equivocábamos de camino. Frente a otras crisis, teníamos un país, España, teníamos una sociedad con bases diferentes,
para responder a crisis del pasado. Era ya España, en el 12, un país con un nivel de desarrollo alto y cuyas empresas habían emprendido un valiente camino de internacionalización que las fortalecía frente a las consecuencias de las crisis internas. Tomando cifras del 2011, recordaré que el ciudadano, la renta per cápita de España en el año 2011 era de 24.200 euros en paridad de poder de compra. Y recordaré que la economía tenía una posición de inversión directa en el exterior, nuestras empresas tenían invertido en el resto del mundo el equivalente a 48,5 puntos de Producto Interior Bruto. Conviene recordar esta mañana que solo 15 años antes, en 1995, la renta per cápita de España era de 13.400 euros. 13.400 euros a 24.200 euros de renta media. En una sociedad como la española que ha incrementado la población en cerca de un 15%. Y recordaré que hace 15 años la inversión directa de nuestras empresas en el resto del mundo equivalía a 5 puntos del Producto Interior Bruto. Hoy he dicho que está por encima de 48 puntos de Producto Interior Bruto, que estaba ya en el año 2012 en esa cifra. Por tanto, había muchas dudas sobre España, pero había bases para sorprender. Había bases para que llegara una recuperación que sorprendiera por lo acusada de la recuperación y porque en apenas 3 años íbamos a pasar a ser, desde el país que ponía en riesgo la estabilidad de la zona euro, a ser el país que lideraría el crecimiento económico y la creación de empleo en la zona euro. Incluso por encima de estados, de países que en el 12 estaban mucho mejor que nosotros en términos económicos y financieros. Y hoy estamos liderando ese crecimiento económico y esa creación de empleo. Algo, pues, bueno hemos hecho hasta ahora. Algo, pues, positivo hemos hecho en estos 3 años que median entre el 2012 y 2015. No es una buena coyuntura internacional, porque eso lo tienen todos los países. ¿Por qué España crece el doble que Alemania, el triple que Francia y más del triple que Italia, si tenemos todos la misma coyuntura internacional? ¿Por qué el precio del petróleo no beneficia a todos por igual? O la determinación del Banco Central Europeo no es la misma y la devaluación del euro no favorece al conjunto de las exportaciones de la zona euro. España está a la cabeza del crecimiento económico y de la creación de empleo de Europa y del mundo desarrollado porque hemos hecho cambios, reformas estructurales y porque hemos hecho las políticas económicas que convenían a los españoles para que empezáramos a salir de esta crisis económica. Ya antes de que bajara el precio del petróleo o se devaluara el euro, había comenzado nuestro crecimiento económico y nuestra creación de empleo, que ahora recordaré y lo haré también reiteradamente, que comenzó la creación de empleo en términos de afiliación a la Seguridad Social en febrero del año 14, también superando, mejorando todos los pronósticos. Por eso hoy les digo que los presupuestos que defiendo ante ustedes son los que necesita España y su economía, y son los presupuestos que necesitan los españoles. Lo son porque debemos seguir avanzando sin incertidumbres, porque necesitamos que la enorme maquinaria económica que hemos puesto en marcha no se detenga, ahora que está alcanzando la velocidad adecuada a nuestros objetivos. Señorías, el Gobierno trae estos presupuestos al Congreso porque no puede defraudar a la sociedad española.
Y eso es lo que haría si abandonara este camino tan prometedor que hemos alcanzado con tanto esfuerzo. Los presupuestos son garantía de estabilidad económica. Estos presupuestos son garantía de rigor en el manejo de los recursos públicos. Estos presupuestos son garantía de la lucha contra la desigualdad y estos presupuestos son ejemplo de protección social, porque quiero insistir, frente a quienes solo ofrecen meras teorías de política social, que en la práctica no hay presupuestos más sociales que aquellos que apuestan por crear empleo, ni que protejan más a quienes aún no se han beneficiado de la recuperación, que son los que necesitan un estado de bienestar viable, como es el que asegura estos presupuestos. Son, en suma, unos presupuestos avalados por el trabajo realizado estos años y son la garantía de que la economía española va a seguir creciendo y que cientos de miles de españoles van a encontrar empleo el año 2016. Estos son nuestros presupuestos y son los que comprometen la acción política del Partido Popular para la próxima legislatura. Las promesas electorales que podamos hacer a los ciudadanos cuando llegue la campaña de las elecciones generales, muy pronto, no podrán ser utopías inalcanzables como las que acostumbran a hacer otras formaciones políticas. Por cierto, no tienen responsabilidad de gobierno. Nuestras promesas van a estar condicionadas por estos presupuestos y, por tanto, estarán basadas en la realidad económica, la realidad que hemos sabido construir estos años. Señorías, España está sorprendiendo en esta recuperación económica. El espíritu reformista del Gobierno, que comenzó ya en febrero del año 2012 con la reforma laboral hecha por decreto ley y que se completó con unas acciones sobre el sector bancario obligando a aumentar su recapitalización a través de provisiones y después recurriendo también al MEDE para fortalecer el saneamiento del sector bancario y con acciones que durante ya el año 2012 se pusieron en marcha, como fue el plan de pago a proveedores en el peor momento que vivía España y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esos cambios, todos esos cambios en el año 2012 produjeron la primera sorpresa. Si se quiere, es la más recóndita, la más difícil de entender en términos económicos. Era el registro a final de año, en los últimos meses del 12, de un superávit por cuenta corriente. Un superávit por cuenta corriente que ninguna estimación, ni nacional ni internacional, vaticinaba para España. Y ese cambio es el que nos abre el horizonte del año 2013 y va haciendo posible que los mercados vuelvan a creer en un país que, haciendo la restricción presupuestaria necesaria en el ámbito del sector público, es capaz de contribuir a dar la vuelta a sus cuentas exteriores de manera tan rápida. Eso es lo que hicimos en ese año 2012, un ajuste del sector público de carácter estructural. Redujimos el déficit público estructural en 3 puntos porcentuales de Producto Interior Bruto. El estructural, puesto que la economía caía en el año 2012, la economía española, incluso más del 2%. Y ese refuerzo repartido entre todas las administraciones públicas, como corresponde a un Estado de las autonomías como el español, ese esfuerzo de consolidación presupuestaria, insisto, estaba asentado sobre 2 parámetros que, cara a la gran opinión pública, son difíciles de transmitir: la balanza por cuenta corriente y la corrección del déficit estructural. Pero son
los elementos absolutamente fundamentales para hacer frente a la crisis de un país cuya crisis, la crisis de España, es una crisis de deuda externa. La consecuencia de haber acumulado una posición frente al resto del mundo de las más altas del mundo desarrollado, bueno, y del no desarrollado, porque al no desarrollado, señorías, que sencillamente no se lo permiten. O sea, es decir, y fuera de la zona euro, bastante menos. Y esa posición, por eso decía, de deuda externa, que es la que nos sumió en la crisis del 2008, como ahora insistiré en ello, es lo que se empieza a corregir ya en el año 2012. Por eso es tan importante las reformas estructurales del año 2012. Insisto, la reforma laboral que modernizó nuestras relaciones laborales y que ha hecho posible que el crecimiento económico se vaya completamente al empleo. El saneamiento de los bancos, que ha evitado nada más ni nada menos que se produjera en España un corralito en el año 2012, como ha vivido Grecia, con las consecuencias terribles para su economía, no, para su sociedad, para sus pensionistas, como es el corralito bancario. Corralito bancario que ya anunciaban algunos premios Nobel en el año 2012 que se produciría en España y que realmente estaríamos sometidos, obligados a realizar. Por eso era tan importante hacer ese saneamiento bancario. Como también era muy importante acometer realmente la reforma tributaria que comenzamos a aplicar ya en ese año, orientada al desapalancamiento de las grandes empresas de nuestro país, algo que ya aprobamos en la primavera del año 12, porque a través de ese desapalancamiento España efectivamente iba a encontrar solución a sus problemas de credibilidad. También en ese año, decía antes, pusimos en marcha la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una ley fundamental, el arco de bóveda que introdujo la disciplina presupuestaria para el conjunto de nuestras administraciones públicas. Y también pusimos en marcha el plan de proveedores para financiar una deuda comercial muy elevada, junto a poner en marcha también la reforma energética que necesitábamos para cerrar el terrible déficit tarifario, siendo la energía, obviamente, uno de los inputs fundamentales de cualquier economía y, por supuesto, como es una economía de pequeña y mediana empresa, la española. Pero en el año 12 hubo otro acontecimiento que realmente es el más singular, sustentado sobre estas reformas que acabo de citar, y es el no rescate. El no rescate de España. Cuando tantas voces dentro de España, tantas voces acreditadas en el campo económico, tantas voces de dirigentes empresariales de máximo nivel en España, cuando tantas voces de medios de comunicación que dedicaban editoriales enteros a pedir el rescate de España, cuando tantas voces se escuchaban también fuera de España sobre la necesidad de que se hiciera el rescate de España. Incluso ahora en la Cámara no es posible encontrar a nadie, pero yo juraría que sí había insinuaciones en esta Cámara donde se dejaban a los pies del caballo del rescate de España, no a un gobierno, sino a una sociedad, porque desde esas posiciones políticas no había otra alternativa que tirar la toalla ofreciendo ese rescate. Fue la firmeza del presidente Rajoy la que evitó el rescate de España. Fue claramente una determinación. Y lo quiero decir con toda claridad esta mañana a estas alturas de legislatura. Lo quiero decir porque yo sí estuve allí, como miembro del Gobierno de España, trabajando a su lado, y sé quién fue el que evitó el rescate de España. ¿Quién tenía el criterio claro
y el que era capaz de no atender a tanto supuesto canto de sirena. Cantos de sirena que nos hubieran estrellado contra las peores rocas realmente de pérdida de bienestar social, como habría sido consecuencia de ese ajuste. El Gobierno de España tenía su propio plan, un plan duro, exigente, sin duda alguna, un plan duro y exigente como el que yo mismo también tuve que defender, no solo en el primer presupuesto del año 12, sino en el decreto ley de julio del 12, que ya fue presentado antes por el presidente Rajoy. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo transcurrido, tenemos que decir que exigimos un esfuerzo a los españoles entonces, pero ahora se lo estamos devolviendo y estamos siendo fieles y coherentes con el planteamiento que hicimos. Y en el 13, ya en la propia presentación de los presupuestos, para el 13, cuando ocupé esta tribuna, ya dije, y estoy hablando, por tanto, de octubre del 12, el año 13 será el último año de recesión económica en España. Muy pocos expertos coincidían con el Gobierno a la hora de hacer esta afirmación, pero ocurrió. La segunda mitad del año 13 hubo un cambio en el signo de evolución económica de nuestro país y las tasas intertrimestrales de evolución económica empezaron a ser positivas. Y eso facultó que en el año 14, a comienzos del 14, comenzara la creación de empleo. ¿Qué estamos viviendo en España? ¿Estamos viviendo, como algunos todavía pretenden, la reproducción de modelos de crecimiento económico anteriores? No, señorías. Estamos viviendo un patrón de crecimiento desconocido para nuestro país, por las siguientes razones. Porque es la primera vez que España está creciendo en este año 2015, incluso por encima del 3% sin inflación. Eso es la primera vez que ocurre en la historia de nuestra economía. Y eso es muy positivo, porque el no tener inflación significa que muchos millones de gente, de pensionistas, de trabajadores, ganan automáticamente poder adquisitivo. Y significa que nuestras empresas también ganan capacidad de competir, competitividad. Y el ciclo de la economía siempre es mayor competitividad, mayor salarios. Señorías, no hay incremento salarial, no hay mejora de las condiciones laborales si no hay capacidad de competir con éxito, de ganar competitividad en un mundo como el nuestro, en una economía global. Por eso, primero, crecimiento sin inflación. Segundo, todo el crecimiento, en términos nominales, por tanto, se va a creación de empleo. La primera vez que ocurre también esto en nuestro país, porque sí se ha ido el crecimiento en términos reales, en volumen, a nuevo empleo. También en la anterior etapa de gobierno del Partido Popular vivimos esas etapas. Pero ahora es más que eso, se está yendo todo el crecimiento nominal a creación de empleo. Y ya lo he calificado antes, que es lo mejor, lo más justo que nos puede pasar, lo más social que podemos tener en un crecimiento económico. Y también es otra de los argumentos del nuevo patrón. Y el tercero es la compatibilidad con la capacidad de financiación de nuestra economía. Nunca antes la economía había crecido, como está haciendo ya en el 2015, sobre demanda interna, sobre inversión y sobre consumo familiar. Y, aún así, mantiene una capacidad de financiación frente al resto del mundo que este año estará superando el 1% de nuestro Producto Interior Bruto. Esto no había ocurrido nunca y, insisto, otras etapas estaban caracterizadas por las salidas de la devaluación económica y, por tanto, lo que está ocurriendo ahora es lo que nos permite afrontar con seguridad y fiabilidad ese futuro. Por eso tenemos que seguir esa senda.
Tenemos que seguir manteniendo capacidad de financiación frente al resto del mundo. Por eso tenemos que seguir desapalancando los sectores económicos de España y por eso tenemos que desapalancar el sector público, por eso tenemos que corregir nuestro elevado nivel de deuda pública. Estamos, pues, señorías, ante un nuevo patrón de crecimiento económico. Ese es el patrón de crecimiento económico, además, el más social de los que hemos vivido en toda nuestra historia económica. Y, por tanto, sobre eso se van asentando los agentes económicos y sobre eso van garantizando y van desarrollando su actividad. Y ahí tenemos los últimos datos de exportaciones, récord de exportaciones por parte de sectores económicos como son bienes de equipo, como son automoción, como son agroalimentario, como son química, como también cada vez los propios servicios se van incorporando realmente a esa capacidad de exportación de la economía española, en unas cuantías como nunca antes habían registrado, porque han ganado esa competitividad y porque la empresa española está instalada también en todos esos centros mundiales de decisión económica a través de su propia inversión. Nuevo patrón de crecimiento que es el que tenemos que conservar para nuestro futuro inmediato. Nuestra preocupación como país tiene que estar en la deuda externa. La deuda externa es, sin duda alguna, el factor que hundió nuestra economía y que ha estado lastrando nuestras posibilidades de recuperación. El Grupo Popular ya advirtió en varias ocasiones al Gobierno socialista anterior de las dificultades añadidas que iba a traernos el descontrol de la deuda externa. La verdad es que no nos hicieron ni caso, ¿para qué vamos a decirlo? Es decir, no sirvió de nada, ¿no? Pero no será porque no están las advertencias y en las actas de sesiones de esta Cámara. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, por cierto, en un debate de presupuestos, que además lo realizaba el competente, no lo realizaba el señor Zapatero, presidente de Gobierno, es decir, lo realizaba el competente en la materia entonces, que era el vicepresidente Solbes, en octubre del 2007, el líder de la oposición ya predijo que la crisis financiera que había comenzado en el verano del 2007 iba a tener terribles consecuencias sobre España. Y entonces el encargado de esta materia del Gobierno subió a la tribuna y respondió: no será así, será simplemente podemos tener algunos problemas de liquidez, no de solvencia. Bueno, ahí está. Es más fácil no escuchar determinados planteamientos, obviamente, pero no será porque no los hemos hecho desde siempre y hemos advertido a los españoles sobre lo que se nos venía encima. Desde finales del 2007, en las elecciones generales del 2008 y en toda la labor de oposición que hicimos del 2008 al 2011. Como saben, señorías, la necesidad de financiación de nuestra economía alcanzó un insostenible en menos 9,3% del Producto Interior Bruto en el año 2007. El sector privado se apalancó para incrementar también su presencia en los mercados internacionales y los pasivos netos del sector privado no financiero crecieron espectacularmente. Pasaron los pasivos, los pasivos netos del sector privado pasaron de representar el 5,5% del Producto Interior Bruto en el año 2002 al 67% del PIB en el año 2008, el máximo alcanzado. Por fortuna, para la evolución de la deuda externa en estos años también lo que ha ocurrido es lo contrario. Han bajado esos pasivos y han bajado espectacularmente esos pasivos del sector privado y ha sido la deuda pública la que ha suplido su presencia en ese ámbito y también en la compra por parte de acreedores internacionales. Es cierto que a partir del año 2008 el sector privado inició un proceso de desapalancamiento, pero lo hizo a ritmo muy lento, muy insuficiente. Tengan en cuenta que desde el año 12 acá, a comienzo del año 15, el sector privado se ha desapalancado en más de 350.000 millones de euros. Es decir,
más de 35 puntos del Producto Interior Bruto, prácticamente dividido entre más de 250.000 millones las empresas no financieras y 100.000 millones las familias. Bueno, en el 2008, con ese nivel de apalancamiento que teníamos, alguien no se enteró, lo voy a dejar así ya, a estas alturas de esta legislatura, alguien no se quiso enterar de que la crisis era ineludible para España. Pero además era tan ineludible que en lugar de ir al desapalancamiento, realmente el Gobierno de entonces puso en marcha una batería de decisiones que no hicieron más que empeorar la situación, como si actuara víctima de un ataque de pánico ante una situación que no sabía controlar ni reconducir. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, es decir, el Gobierno del Partido Socialista y del Grupo Socialista, que hoy algunos de sus miembros se siguen sentando en estos escaños, dilapidó lo que con tanto esfuerzo había tratado en conseguir la economía española. Despilfarró el dinero ahorrado en lo que pudo, malgastó lo que no teníamos y que ahora tardaremos en devolver, y permitió que se dejaran de abonar las facturas de las administraciones públicas, incurriendo en una morosidad, en una deuda comercial no pagada que encontramos nosotros de más de 35.000 millones de euros, ¿no? Bueno, y además arruinó la recaudación tributaria, asistiendo pasivamente a que perdiéramos 70.000 millones de euros de pérdida de recaudación, más de la mitad en el impuesto sobre sociedades, acusando esa pérdida de recaudación la equivocada política tributaria que estaba resultando y, por supuesto, haciendo que se tambalearan las bases, las estructuras económicas y sociales del estado del bienestar. El déficit que se creó en las cuentas del Estado, que pasó de un superávit del más 2% en el 2007 a un déficit del menos 11% del PIB en 2009, elevó la deuda pública hasta duplicarla, del 35,5% al 69,2%. Y lo que es peor, todo ello lo que se tradujo fue en un incremento de las cifras de paro de 3,5 millones de personas. Por tanto, señorías, no ha sido la política del Gobierno del Partido Popular la que ha empobrecido a España. Fue la política que practicó en aquellos años el Gobierno socialista. Sí, señorías, esa fue la política que generó pobreza y desigualdad. Eso es lo que revelan las estadísticas y revelan también cómo se dispararon pobreza y desigualdad en la última legislatura del Gobierno socialista. Y además, también recordaré que fue en el 2010 cuando ya no se podía más, cuando ya todas las instituciones europeas, el Fondo Monetario, los gobiernos más importantes del mundo apelaron al Gobierno socialista a que rectificara. 2010. Y entonces, en el 2010, se produjo el auténtico recorte social de España, la congelación de las pensiones y la bajada del sueldo de los funcionarios como media, insisto, porque para otros fue muy superior, del 5%. Eso es hacer recortes sociales. Eso es perjudicar a los más débiles y hacer que se perjudique el estado de bienestar. Y lo hicieron sin pestañear. Lo hicieron porque nos dijeron desde esta tribuna que las cosas iban mejor. 2010. Las cosas iban mejor ya. Y por eso hicieron el mayor recorte social de nuestra historia. Por cierto, lo hicieron también varias de las señorías que están sentadas hoy en los escaños, que con su voto sí positivo apoyaron ese recorte social tan profundo como el que se hizo en el año 2010. Desde entonces, el Gobierno de España ha hecho todo el empeño, todo el esfuerzo
en estabilizar lo que hemos llamado los equilibrios macroeconómicos y generar un crecimiento diferencial con nuestros socios que tanto necesitábamos realmente para promover ese crecimiento económico, sobre todo en materia de creación de empleo. Desde entonces hemos hecho políticas tributarias que efectivamente, y yo soy el primero en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que he tenido que pedir perdón a los españoles por tener que hacerlas. No todas, porque una parte de esas políticas tributarias que comenzamos a hacer ya en el año 12 eran relativas a las grandes empresas. Y a mí me parece un escándalo que las grandes empresas de España no paguen el impuesto sobre sociedades, porque la legislación se lo permite, sin duda alguna, pero me parece inadmisible. Por eso cambiamos esa legislación tributaria, para que pagaran los grandes grupos consolidados en España. Y eso es lo que va ocurriendo en el año 12, que sube la recaudación, la que procede de los grandes grupos. Y también hicimos la creación, la implantación de un recargo transitorio en el IRPF, que era enormemente progresivo, que arrancaba del tipo mínimo de 0,75% para las rentas más comunes de los contribuyentes españoles y llegaba hasta 7 puntos superior para las rentas mayores. Un recargo que también hizo, obviamente, que recaudara más el IRPF, pero que lo hiciera de una manera mucho más progresiva, mucho más equitativa. Y también nos vimos también obligados a subir, y digo obligados a subir, el IVA. Era mejor hacerlo que no estar pasivamente asistiendo a que en tu país pudiera ocurrir realmente un auténtico, o fueras tú como país la causa misma de una crisis del euro. Y subimos el IVA, pero dejamos también el IVA superreducido sin tocar, que es el que afecta, además de a elementos culturales fundamentales, a alimentación básica, y también subimos más moderadamente y dejamos en el tipo reducido de IVA elementos esenciales para nuestro país, como es el resto de la alimentación, además del turismo, el transporte de mercancías y la hostelería. Una vez que se estabilizó la recaudación es cuando realmente hemos podido ir aplicando todas estas medidas de reformas en la Ley de Emprendedores. Hemos podido ir introduciendo y mejorando los incentivos fiscales a la I+D, hemos promovido la capitalización de las empresas. Hemos también dinamizado el mercado inmobiliario de arrendamientos, que además de una nueva regulación, pues ha contado con las SOCIMIs y con ese régimen especial de arrendamientos. Todo ello también al tiempo que creábamos la Comisión de Expertos Tributarios, que es la que, con cuyo programa hemos acometido en este año 2015 las primeras bajadas de impuestos, cuando ya tenemos un escenario económico progresivo y hemos bajado el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades desde el 1 de enero del año 2016. Quiero también insistir en la importancia que ha tenido la lucha contra el fraude fiscal. También las políticas que hemos puesto en marcha nos han, además de identificado y, por tanto, aportado ingresos directos a las arcas públicas, un valor de corrección del fraude fiscal superior a 1 punto del Producto Interior Bruto. Hoy tenemos en la Agencia Tributaria información sobre patrimonios fuera de España, declarados en la Agencia Tributaria, por valor de 126.300 millones de euros correspondiendo a 197.000 contribuyentes. Una información que no teníamos en el año 12. Una información que está en la base, precisamente, de los procedimientos que se han abierto a partir de esa información en casos públicos y en casos bastante conocidos, y que hoy no estarían sujetos a esas investigaciones
sin este tipo de información. Ahora, la recuperación de la recaudación tributaria está permitiendo, insisto, que adelantemos la bajada también ya prevista del IRPF para el año 2016. La hemos trasladado a julio del año 2015, de manera que son otros 1.500 millones de euros que hemos puesto en manos de los contribuyentes en este ejercicio, convencidos de que ello, además de promover la equidad tributaria, estimula el propio crecimiento y la creación de empleo en la segunda parte del año. Decirles también que estas decisiones tributarias están sustentadas en la evolución de la recaudación tributaria, que conocen sus señorías, puesto que son públicos los datos. La recaudación de ingresos tributarios hasta junio ha crecido un 5,8% interanual, cifra que incluye un crecimiento del 5,2% de la recaudación de los impuestos sobre la renta y un crecimiento del 7% de la recaudación del IVA. Decirles que, de acuerdo con las primeras estimaciones del mes de julio de la Agencia Tributaria, decirles que en el periodo enero a julio del año 2015 la recaudación bruta del IVA procedente de la pequeña y mediana empresa se ha incrementado enero a julio del año 15 sobre enero-julio del año 14 un 11,2%. Es la velocidad que lleva este ingreso, que también está revelando el dinamismo de nuestra economía y de cómo está participando la pequeña y mediana empresa, el autónomo, realmente en ese dinamismo de la economía. Además, todo ello, obviamente, en este nuevo marco tributario, la intención del Gobierno es que no suba la presión fiscal, y ahora me referiré especialmente a ello. Pero en relación con las políticas de gasto público, permítanme también aclararles, señorías, que hemos tenido que reducir los totales del gasto público, pero lo hemos hecho con carácter selectivo. Lo hemos hecho de manera que los elementos fundamentales de la protección social no se resintieran. Lo hemos hecho salvaguardando el primer gasto de carácter social que tiene nuestra economía y nuestro país, que son las pensiones. Las pensiones en esta legislatura han mantenido su poder adquisitivo. Es decir, han subido frente a lo que fue la estrategia del Gobierno socialista anterior de congelarlas en el año 2010. Y lo han hecho, además, promoviendo, incurriendo incluso en un déficit el conjunto del sistema, que también incluye, obviamente, el del seguro de desempleo. Y a ese respecto, también transmitir el mensaje de mayor tranquilidad esta mañana. El Gobierno es muy consciente de que en la próxima legislatura será conveniente que en el Pacto de Toledo se lleve el desarrollo, o sea, el avance en la división de fuentes de financiación, de manera que sea desde el Estado desde el que se hagan las aportaciones al sistema público de pensiones que garanticen el cobro de las pensiones. Ese cobro de las pensiones no se puede poner en duda. No digo que esté siquiera en riesgo. Lo que no se puede es poner en duda. Es nuestro primer gasto social. Los pensionistas tienen que tener garantizado que el Estado va a estar siempre detrás de ello y que hará las aportaciones correspondientes para garantizar su cobro, igual que otras prestaciones de desempleo. Obviamente renunciando a otro tipo de gastos, pero dándole prioridad a nuestro principal gasto, que es el de la cohesión social. Por eso, los presupuestos del año próximo van precisamente en esa línea. Es realmente mantener el gasto social, que es lo que hemos hecho en esta legislatura. Lo hemos hecho a través de los mecanismos especiales de financiación, además
de lo que ha sido la propia protección social del régimen de seguridad social y de desempleo. Lo hemos hecho garantizando la liquidez a las comunidades autónomas para que pudieran emplear esos recursos en la sanidad, en la educación, en la protección social. Lo hemos hecho a través de los pagos a proveedores, de los mecanismos de fondos de liquidez autonómica y también, por descontado, lo estamos favoreciendo en la financiación a coste cero de la liquidez del sector público territorial de España. Señorías, el 70% del gasto de las administraciones territoriales es gasto social. Por eso, cuando desde el Estado lo que estamos haciendo es favorecer esa financiación con mecanismos de liquidez, nada menos que 183.000 millones de euros hemos puesto en movimiento en esta legislatura, esto significa que más de 130.000 millones de euros han ido a garantizar las prestaciones sociales que están haciendo nuestras comunidades autónomas y nuestras corporaciones locales. Esa es la responsabilidad de un Gobierno, además, obviamente, de ejercer la coordinación de las políticas presupuestarias y buscar y garantizar los objetivos de corrección del déficit público. Objetivos que debo decirle a la Cámara también esta mañana que se han conseguido conjuntamente. España ha bajado radicalmente el déficit público desde el año 2011, donde estaba situado en el 9%, lo va a llevar en el nuevo presupuesto, en el presupuesto que presento en la Cámara, lo va a llevar por debajo del 3%, desde el 9% al 3%. Esa es una tarea fundamental porque hará que España, en el próximo presupuesto, en la ejecución de este presupuesto, salga de los procedimientos de corrección de déficit excesivo implantados por la Unión Europea. Fundamental porque es lo que nos conviene y conseguiremos juntos que se reduzca el nivel de deuda pública sobre Producto Interior Bruto. Y de esa forma lo que haremos es dar facilidad, solución, salida, continuidad a la crisis económica. Y es fundamental también para garantizar la viabilidad del conjunto de las prestaciones públicas, pero especialmente de las prestaciones relativas al estado de bienestar. Por tanto, esos son básicamente los presupuestos del 2016, unos presupuestos que comprometen el carácter social, en primer lugar, porque facilitan el crecimiento económico y la creación de empleo. Unos presupuestos que habilitan los recursos para que realmente las bases de nuestro estado de bienestar sean cada vez más sólidas y no puedan ponerse en cuestión. Son unos presupuestos que también, en la medida de lo que vaya siendo su ejecución, van a facilitar, van a favorecer la propia evolución de la bajada de impuestos, puesto que la política que ya está haciendo el Gobierno en este año 2015 es devolver recaudación a los contribuyentes, convencidos de que estamos realimentando el círculo virtuoso de la economía española, donde crecimiento, empleo, competitividad también son compatibles con un aumento de capacidad económica que coincida con la corrección del déficit público. Quiero decir, por ello, que la colaboración de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, ha sido muy positiva a lo largo de esta legislatura. Creo que es justo reconocerlo. Entendamos que para nadie ha sido fácil gobernar en estas circunstancias, pero también ellos deben participar en lo que está siendo el éxito de la recuperación económica, puesto que tanto han contribuido a ello. Recuerdo, en términos también de política social, que en España hay 13 millones de personas que reciben su renta de las prestaciones sociales.
Son los 9.200.000 pensionistas y el resto de personas, de millones de personas, hasta 13 millones, es decir, el 30% de la población española recibe sus rentas fundamentales de las administraciones públicas. Ello está salvaguardado en los presupuestos generales del Estado para el año 2016 y también está salvaguardado porque estos presupuestos lo que programan es un incremento en la financiación territorial importante para el año próximo, de más de un 8% en los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas y casi de un 4% para las corporaciones locales, además de seguir, por supuesto, vivos los mecanismos especiales de liquidez. Así se mantiene, digamos, un presupuesto, el del 2016, que también se caracteriza por un avance de la inversión pública. Un avance de la inversión pública que en el programa crece casi un 5%, también muy ligado a lo que son los grandes proyectos de inversión europeos, los grandes proyectos que necesita España realmente para fortalecer la construcción de ese mercado interior y, por supuesto, para impulsar en nuestra competitividad. Son unos presupuestos que también devuelven a los funcionarios buena parte del esfuerzo que estos funcionarios han hecho estos años. España tiene una excelente función pública y ahora, cuando ya tenemos una recuperación económica en marcha, es el momento en el que los funcionarios también tienen que tener la recuperación de lo que han cedido estos años para que el conjunto del país pudiera ponerse en marcha. Por eso, estos presupuestos programan la total devolución de la paga que, como ya tuve ocasión de explicar, de la paga del 12, que se devolverá íntegramente el año próximo, teniendo en cuenta que ya en el año 15 ya se ha devuelto una cuarta parte y la intención del Gobierno es que en los primeros consejos de ministros que hagamos después de este debate de presupuestos también se arbitre la fórmula legal para pagar otro cuarto de esa paga extra que fue desplazada en el tiempo en el año 12. También es el momento de incrementar, aunque sea con moderación, las retribuciones de los funcionarios después de 5 años de congelación. Y el momento también de clarificar que hay muchas plantillas en los servicios públicos que no pueden seguir reduciéndose sin merma de la capacidad de acción de las grandes funciones del Estado, incluyendo, obviamente, las grandes funciones de defensa nacional, de seguridad del Estado, de seguridad ciudadana, de representación exterior y todos los grandes elementos que configuran la gran administración del Estado. Voy concluyendo. Insistiendo en que, señoras y señores diputados, la política que hemos hecho estos años está ahí y también sus resultados. Los asumimos y los defendemos. La pregunta es, ¿qué habrían hecho otros? ¿Qué habrían hecho sus señorías? Se lo pregunto a los diputados presentes en esta Cámara que han presentado enmiendas a la totalidad para los presupuestos del año próximo. ¿Qué pretenden? ¿Que España tenga más déficit público? ¿Que incumplamos la senda comprometida con la Unión Europea en la reducción del déficit de nuestras administraciones públicas? ¿Pretenden acaso que suban los impuestos? ¿A quiénes? ¿Pretenden que realmente reduzcamos gastos o incrementemos más gastos? Si ya están garantizados los sociales, ¿cuáles son los proyectos de sus señorías? Quiero decirles que realmente hemos podido hacer esta política porque
hemos tenido estabilidad política en España. La estabilidad política es la mayoría que representa el Grupo Parlamentario Popular. Pero estamos viviendo días en los que vale la pena que hagamos una reflexión sobre el mismo concepto de la estabilidad política, porque también hay mayorías absolutas en otros parlamentos de Europa y no son estabilidad política. También hay mayorías absolutas en otros parlamentos de Europa y cuando se plantea un asunto como el que se trajo la semana pasada por el ministro de Economía y Competitividad a esta Cámara, en términos del nuevo procedimiento de financiación para Grecia, esos parlamentos se cuartearon y no todos los diputados votaron lo mismo. Sí ha habido aquí, en esta Cámara, una estabilidad política. Ha habido un grupo parlamentario que sí se ha implicado realmente en las decisiones más duras y más difíciles que se han tomado en esta legislatura. Y yo quiero referirme con brevedad, pero quiero referirme a ese grupo parlamentario, al Grupo Popular, del que yo formo parte. Yo soy diputado, además de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, diputado por una provincia, por Sevilla, y por tanto soy miembro del Grupo Parlamentario Popular. Y ese grupo viene de esas diferencias de España. Ese grupo sabe lo que son esas diferencias, sabe lo que es venir de un territorio cuyas aspiraciones no siempre coinciden con las que se viven en otro territorio. Sabe lo que es la singularidad de este país, de norte a sur, de este a oeste. Lo sabe perfectamente. Y ese grupo jamás ha antepuesto una decisión personal al interés general de los españoles. Eso es estabilidad política. Eso es estabilidad realmente democrática. Ahora lo vimos en otros parlamentos europeos. Tienen mayoría absoluta. ¿Para qué? Para volver a convocar elecciones. Por cierto, aquí también en España hay auténticos expertos en convocatorias sucesivas de elecciones. Los que no gobiernan son los que están ahí, quedan primeros en elecciones, pero no tienen ninguna voluntad de gobernar. En la dificultad, porque gobernar en la facilidad, pues, en fin, cualquiera. Pero hay que gobernar en las circunstancias en las que hemos gobernado. Y hay que gobernar asumiendo costes políticos, costes como este grupo parlamentario ha sabido asumir, sin pestañear, sin fallar un voto. Eso es lo que hay que valorar en términos de estabilidad política. Este país no estaría, y este ministro no estaría diciendo lo que ha dicho esta mañana, que estamos creciendo a la cabeza de los países desarrollados y que estamos creciendo a la cabeza del mundo, de nuestro mundo, del mundo europeo en creación de empleo, si no fuera por esa estabilidad política. Por eso quiero también acabar con las palabras del presidente de Gobierno en su discurso de investidura. Es interesante leer estos textos con perspectiva, ¿no? Es decir, estamos hablando de lo que decía el presidente de Gobierno en el mes de diciembre del año 2011. Decía: se equivocan totalmente aquellos que piensan que España no será capaz de hacer las reformas que necesita para tener éxito en la Europa del euro, porque no comprenden lo que los españoles en momentos de dificultad hemos sabido hacer: unir nuestras fuerzas, superar las dificultades, actuar con realismo y mirando al futuro. En definitiva, hacer bien lo que había que hacer en cada momento. Siempre que los retos han sido suficientemente estimulantes,
los hemos sabido superar. Siempre que las metas han sido suficientemente claras, las hemos conseguido alcanzar. Por eso, todos sabemos lo que tenemos que hacer en esta legislatura, diciembre del 11. Nadie duda de ello, ni dentro ni fuera de España. Lo que tenemos que hacer para volver a ser una economía estable, con un crecimiento fuerte y sostenido, con capacidad de creación de empleo y garantía de su estado de bienestar. Eso es a lo que nos hemos dedicado esta legislatura, presidente. A eso. El año pasado hablé de los españoles. Hablé del esfuerzo, de la capacidad de emprendimiento que tiene España. Hablé de que somos un gran país que no cae de rodillas frente a las dificultades. Somos ese gran país que nuestra historia reciente nos ha demostrado ser. Yo mismo pertenezco a una generación que ha sido protagonista de los cambios fundamentales de la historia de España. Yo he contribuido modestamente también a algunos de esos cambios. También somos esa generación que en la niñez teníamos como renta per cápita $2.000 de renta per cápita y hoy tenemos $25.000 de renta per cápita, $26.000 de renta per cápita. Y hemos hecho una transición política modélica. Y hemos hecho una transición política basada en una Constitución que es la garantía de nuestras libertades, de nuestro respeto, de nuestra tolerancia entre nosotros y de nuestra democracia. Y eso es lo que hemos hecho los españoles, los que tenemos el privilegio de haber participado activamente en que en nuestro país sea un país de prosperidad y, por tanto, un país que hoy está cada vez más cerca de encarar un futuro donde encontremos la igualdad de oportunidades de los españoles. Saquemos de una vez a flote nuestra economía y recuperemos no los niveles de bienestar solo, sino los niveles de empleo que en su día supimos merecer. Por eso la próxima legislatura, y estos presupuestos están marcados por ello, será la de los 20 millones de ocupados. Por eso la próxima legislatura necesitará de políticas que continúen con estas reformas, políticas presupuestarias que sepan abrir el camino de la seguridad y de la confianza dentro y fuera de España. Estos presupuestos son la llave de un nuevo futuro, señorías, un futuro de trabajo, de progreso económico y de bienestar social. El futuro que se merecen España y los españoles. Y les invito a que aporten su grano de arena, dando hoy aquí apoyo al proyecto de ley y teniendo, en todo caso, un debate de carácter constructivo sobre el mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente del Gobierno.